Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sentido ese momento cuando tu cuerpo actúa antes de que tu cerebro pueda detenerte? Ese instante en que la rabia y el cansancio se combinan en algo tan poderoso que te hace olvidar el miedo. Yo viví ese momento. Y cambió todo. Pero antes de contarte cómo terminé con mis manos alrededor del cuello del hombre más peligroso de la ciudad, déjame preguntarte algo. ¿Cómo están? ¿Desde dónde me están viendo? ¿Hace calor donde están o hace frío? Espero que estén cómodos, porque esta historia es larga, y les prometo que no podrán dejarla a medias. Es de esas historias que te atrapan, que te hacen sentir cada emoción como si fuera tuya. Verán, hay algo sobre la justicia, sobre el karma, sobre ese momento cuando el universo finalmente te da la oportunidad de defenderte. No siempre llega cuando lo esperas. A veces llega cuando menos lo imaginas, en el lugar más inesperado, con las consecuencias más impredecibles. Y cuando llega, tienes dos opciones: tomarlo o dejarlo pasar para siempre. Mi nombre es Clara Fernández. Tengo 24 años, y esta es la historia de cómo pasé de ser una mesera invisible, cansada y quebrada, a convertirme en alguien que ni yo misma reconocía. Es la historia de cómo un hombre poderoso aprendió que no todos pueden ser intimidados. Es la historia de cómo el momento más aterrador de mi vida se convirtió en el más liberador. Cuando terminé con mis manos envueltas alrededor del cuello de Leo Torres, el jefe de la mafia más temido de toda la región, cuando vi el shock en sus ojos, cuando sentí cómo su cuerpo se tensaba bajo mi agarre, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Y no me arrepentí ni por un segundo. Pero déjenme empezar desde el principio. Porque esta historia no comienza con valentía. Comienza con desesperación, con agotamiento, con una mujer que había olvidado cómo luchar. Y antes de continuar, si están disfrutando esta historia, me ayudarían muchísimo dejando un like, suscribiéndose al canal y compartiendo este vídeo con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades y valentía. Sus comentarios también me motivan mucho a seguir trayéndoles estas historias. Ahora sí, volvamos al principio. Hace 2 años, yo era diferente. Tenía 22 años y creía en tantas cosas. Creía que el trabajo duro siempre es recompensado. Creía que si eras amable con las personas, ellas serían amables contigo. Creía que la vida tenía un sentido de justicia inherente, que las cosas malas les pasaban solo a las personas malas. Creía que si dabas todo de ti, el universo te devolvería algo bueno. ¡Qué ingenua era! Trabajaba como mesera en el restaurante Estrella Dorada, un lugar elegante en el centro de la ciudad. Era el tipo de restaurante donde los ricos iban a ser vistos, donde las reservaciones se hacían con semanas de anticipación, donde una botella de vino costaba más que mi renta mensual. Yo era solo una más entre el personal, invisible para los clientes, importante solo cuando necesitaban algo. Pero me gustaba mi trabajo. Sí, era agotador. Sí, los pies me dolían después de cada turno. Sí, algunos clientes eran groseros y las propinas a veces eran terribles. Pero era honesto. Era mío. Y yo era buena en lo que hacía. En ese entonces, vivía en un departamento pequeño con mi hermana menor, Sofía. Ella estudiaba medicina en la Universidad Estatal, y yo trabajaba dobles turnos para ayudarla con los gastos. Nuestros padres habían muerto en un accidente de auto 3 años antes, y desde entonces, éramos solo nosotras dos. Ella era mi mundo entero, mi razón para levantarme cada mañana, para soportar los pies hinchados y los clientes groseros. Sofía era brillante. No solo inteligente, sino genuinamente talentosa. Quería ser cirujana, especializarse en pediatría. Me contaba sobre sus clases, sobre los niños que soñaba con salvar algún día, y yo escuchaba con el corazón lleno de orgullo. Si alguien merecía cumplir sus sueños, era ella. Todo cambió una noche de jueves. Era un turno tranquilo, o al menos eso pensaba. El restaurante estaba lleno pero manejable, el tipo de noche donde podía anticipar las necesidades de mis mesas antes de que me llamaran. Estaba orgullosa de eso, de mi capacidad para leer a las personas, para saber cuándo querían más agua o cuándo necesitaban la cuenta. Entonces él entró. Leo Torres. No sabía quién era en ese momento. Solo vi a un hombre impecablemente vestido, probablemente a mediados de sus 30, con un grupo de 4 asociados que lo seguían como sombras. Tenía esa presencia que hace que la gente se voltee a mirar, no por su apariencia, sino por algo más profundo. Poder.
Peligro. Una combinación que hacía que el aire a su alrededor se sintiera diferente. Mi gerente, el señor Vega, casi se tropezó corriendo para recibirlo. Lo sentó en la mejor mesa, la que tenía vista a toda la ciudad a través de los ventanales. Y luego, con una sonrisa nerviosa, me asignó su mesa a mí. Clara, mesa 7. Trata bien a estos señores, me dijo con un tono que me hizo saber que esta mesa era importante. Pero yo estaba acostumbrada a mesas importantes. Actores, políticos, empresarios. Los había atendido a todos con la misma profesionalidad y sonrisa educada. Me acerqué a la mesa con mi libreta y mi mejor sonrisa de servicio. Buenas noches, señores. Bienvenidos a la Estrella Dorada. Mi nombre es Clara y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú? Los 4 hombres me ignoraron completamente. Estaban enfocados en Leo, esperando su señal. Él ni siquiera levantó la vista del menú. Whisky. El mejor que tengan. Y que sea rápido. Su voz era profunda, con un tono de autoridad que no admitía cuestionamientos. No era grosero exactamente, pero tampoco amable. Era la voz de alguien acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin demora. Por supuesto, señor. ¿Todos tomarán lo mismo? Le pregunté. Finalmente me miró. Sus ojos eran oscuros, calculadores. Me evaluó en un segundo, y pude ver la conclusión en su rostro. No era importante. Solo otra empleada de servicio. Sí, fue todo lo que dijo. Una sola palabra. Ni siquiera una oración completa. Asentí y me dirigí al bar, sin pensar mucho en ello. Había atendido a cientos de clientes así. Ricos, poderosos, tan acostumbrados a su importancia que olvidaban que las personas que lo servían también eran humanas. Pero cuando le llevé las bebidas, algo cambió. Estaba colocando los vasos cuidadosamente en la mesa cuando escuché risas. No risas alegres. Risas burlonas. Miren esto. Qué torpe, dijo Leo mirando mis manos. Temblaban ligeramente mientras colocaba el último vaso. No era por nerviosismo hacia él, sino por puro agotamiento. Había trabajado un doble turno, llevaba 10 horas de pie, y mis manos simplemente estaban cansadas. Intenté ignorarlo, mantener mi profesionalismo. ¿Están listos para ordenar, señores, o necesitan más tiempo con el menú? Pero Leo no había terminado. Se reclinó en su silla, una sonrisa divertida en su rostro. ¿Siempre tiemblas así? ¿O es que te ponemos nerviosa? Sus asociados se rieron. No fue una risa fuerte, solo lo suficiente para mostrar que estaban de acuerdo con su jefe, que encontraban divertida mi incomodidad. Sentí como mi rostro se calentaba, pero mantuve mi sonrisa profesional. Había lidiado con clientes peores. Esto pasaría. Disculpe, señor. Ha sido un turno largo. ¿Qué puedo traerles de comer? Un turno largo. Qué excusa tan original, respondió él. Más risas. Esta vez un poco más fuertes. Leo estaba disfrutando esto. Podía verlo en sus ojos. El poder que tenía sobre mí, la forma en que podía hacerme sentir pequeña con solo unas palabras. Debería haber terminado ahí. Debería haber tomado su orden, haber servido su comida, haber cobrado su cuenta y haber olvidado toda la interacción. Pero no lo hizo. Después de que finalmente ordenaron, después de que me alejé de la mesa con mi dignidad apenas intacta, pensé que había terminado. Pero cada vez que regresaba a la mesa, ya fuera para traer el pan, para servir el vino, para presentar sus platos, Leo encontraba algo de que burlarse. Mi acento cuando pronunciaba ciertos platos franceses. La forma en que sostenía la bandeja. El pequeño error que cometí cuando confundí cuál de sus asociados había ordenado el filete. Cada comentario venía acompañado de esa risa, esa maldita risa que me hacía sentir cada vez más pequeña, más invisible, más insignificante. Y yo lo aguanté. Todo. Porque necesitaba el trabajo. Porque había aprendido hacía mucho tiempo que quejarse solo empeoraba las cosas. Porque Sofía dependía de mí. Pero entonces, cuando regresé con la cuenta, Leo hizo algo que rompió esa última barrera de paciencia que me quedaba. Cuando le entregué la carpeta con la cuenta, la tomó, la abrió, y luego la dejó caer al suelo. No fue un accidente. Fue deliberado. Vi cómo sus dedos se abrieron, cómo la carpeta cayó,
como sus ojos me miraron con ese brillo de diversión cruel. Ups. Qué torpe de mi parte. Recógela. No fue una petición. Fue una orden. Una prueba de poder. Quería verme agacharme, quería verme humillarme. Y sus amigos esperaban el espectáculo, sonrisas anticipadas en sus rostros. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue dramático. No hubo música épica ni momento de revelación. Fue simplemente el sonido silencioso de algo que había estado doblándose durante demasiado tiempo finalmente rompiéndose. Toda la frustración de las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años. Cada cliente grosero que había soportado en silencio. Cada propina insultante que había aceptado con una sonrisa. Cada hora extra que había trabajado hasta que mis pies sangraban. Cada sacrificio que había hecho por Sofía. Todo se condensó en ese momento. Y algo en mi mirada debió cambiar, porque lo vi en sus ojos. Un destello de algo. ¿Incertidumbre? ¿Curiosidad? Me incliné hacia adelante, acercándome a él más de lo que debería, más de lo profesional. Señor, le sugiero que deje de reírse de mí. Mi voz era baja, controlada. Pero había acero en ella. Advertencia. La mesa se quedó en silencio. Los asociados de Leo dejaron de reír. Incluso el murmullo del restaurante pareció desvanecerse. Todo el mundo estaba mirando ahora. Leo me miró, y por un momento, pensé que iba a detenerse. Pensé que tal vez reconocería que había cruzado una línea, que había empujado demasiado lejos. Pero entonces, hizo lo peor que podía hacer. Se rió. Más fuerte que antes. Una risa llena de desprecio, de superioridad, de absoluta certeza de que nada que yo pudiera hacer importaba. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer al respecto, cariño? Y ahí fue cuando mi cuerpo actuó antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. Mi mano se disparó hacia adelante. Mis dedos se envolvieron alrededor de su cuello. No fuerte, no tratando de asfixiarlo, pero con suficiente firmeza para que sintiera mi agarre. Para que supiera que hablaba en serio. El restaurante completo se detuvo. Literalmente. Los cubiertos dejaron de moverse. Las conversaciones murieron. El personal se congeló en sus lugares. Era como si alguien hubiera presionado pausa en toda la escena. Pero lo más impactante fue la expresión en el rostro de Leo. El shock. El miedo puro y genuino. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo se tensó. Y por primera vez desde que entró al restaurante, se quedó completamente en silencio. Sus asociados se levantaron de un salto, sus manos moviéndose hacia sus chaquetas, donde sin duda llevaban armas. Pero Leo levantó una mano, deteniéndolos. Me incliné más cerca, mi rostro a centímetros del suyo, mi mano todavía en su cuello. No me atreva. No vuelva a atreverse a faltarme el respeto así. No soy su juguete. No soy su entretenimiento. Soy una persona que está trabajando para sobrevivir, para mantener a su familia, y no merezco ser tratada como basura solo porque usted tiene dinero y poder. Mi voz temblaba, no de miedo sino de furia contenida durante tanto tiempo. Cada palabra salía cargada de meses de frustración, de años de ser invisible, de décadas de ser subestimada. Leo no se movió. No habló. Solo me miró con esos ojos oscuros que ahora contenían algo diferente. Ya no era diversión. Ya no era desprecio. Era curiosidad. Fascinación. Y algo más que no pude identificar. Finalmente, solté su cuello. Di un paso atrás. Mi mano temblaba ahora, no de cansancio sino de adrenalina. Me di cuenta de lo que acababa de hacer. Agarré al cliente por el cuello. En un restaurante elegante. Delante de todos. Estaba despedida. Obviamente. Probablemente arrestada también. Y por la forma en que los asociados de Leo me miraban, posiblemente muerta. Pero extrañamente, no me importó. En ese momento, valió la pena. Ver su miedo. Ver su shock. Ver que finalmente me veía como una persona real. El señor Vega corrió hacia nosotros, su rostro pálido, sudor en su frente. Señor Torres, lo siento muchísimo. Clara, estás despedida. Vete. Ahora. Señor Torres, por favor, permítame. Pero Leo levantó una mano, silenciándolo. Se frotó el cuello donde mis dedos habían estado,
sus ojos nunca dejando los míos. ¿Cómo te llamas? Su voz era diferente ahora. Más baja. Sin burla. Genuinamente curioso. Tragué saliva. Mi valentía momentánea se estaba desvaneciendo, reemplazada por la realización de lo que había hecho. Clara. Clara Fernández. Clara Fernández. Tienes agallas, Clara Fernández. Nadie, y quiero decir nadie, me ha agarrado así en años. ¿Sabes quién soy? Negué con la cabeza. No tenía idea. Solo sabía que era rico, poderoso, y probablemente peligroso basándome en cómo todos lo trataban. Leo Torres. Y por la forma en que todos están reaccionando, creo que deberías estar asustada. Mi corazón se hundió. Leo Torres. Incluso yo, que no seguía las noticias del crimen organizado, había escuchado ese nombre. El jefe de la mafia más poderosa de la región. El hombre que controlaba desde negocios legítimos hasta operaciones en el mercado negro. El hombre al que la policía no podía tocar porque tenía conexiones en todas partes. Había agarrado a Leo Torres por el cuello. Había amenazado a Leo Torres. Delante de sus hombres. Delante de todo un restaurante. Estaba muerta. Absolutamente muerta. Pero entonces Leo hizo algo completamente inesperado. Se rió. Pero no era la risa cruel de antes. Era genuina. Casi impresionada. Me gustas, Clara Fernández. Tienes fuego. Valentía. O estupidez. Todavía no estoy seguro cuál. Pero me gusta. Se puso de pie, sacó su billetera, y dejó un fajo de billetes en la mesa. Mucho más de lo que costaba la cuenta. Luego me miró directamente. Esa es tu propina. Y Vega, ella no está despedida. De hecho, quiero que Clara me atienda cada vez que venga aquí. ¿Entendido? El señor Vega asintió frenéticamente, claramente confundido pero aliviado. Sí, señor Torres. Por supuesto, señor Torres. Leo se volvió para irse, pero antes de hacerlo, se inclinó cerca de mí y susurró, nos vemos pronto, Clara. Tengo curiosidad por saber quién eres realmente. Y con eso, se fue. Sus asociados lo siguieron, lanzándome miradas entre confundidas y amenazantes. Me quedé ahí parada, temblando, mirando el dinero en la mesa. Era más de lo que ganaba en un mes. Tal vez 2 meses. ¿Qué acababa de pasar? El resto de la noche pasó en una neblina. Los otros empleados me miraban con una mezcla de asombro y miedo. Nadie se atrevía a hablar conmigo. Era como si me hubiera vuelto radiactiva. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, Sofía estaba despierta estudiando en la mesa de la cocina. Levantó la vista cuando entré. Clara, te ves terrible. ¿Qué pasó? Me dejé caer en la silla frente a ella. Puse el dinero en la mesa. Creo que acabo de hacer la cosa más estúpida de mi vida. O la más valiente. Todavía no estoy segura. Le conté todo. Sofía me escuchó en silencio, sus ojos cada vez más grandes con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. Clara, ¿agarraste a Leo Torres por el cuello? Asentí miserablemente. Eres la persona más valiente y más idiota que conozco, dijo ella. No pude evitarlo. Me reí. Y luego lloré. Todo el estrés, el miedo, la adrenalina, salió en una explosión de emociones. Sofía me abrazó, dejándome llorar en su hombro. Pensé que íbamos a estar bien, que esto sería solo una anécdota loca para contar algún día. Pero estaba equivocada. Porque Leo Torres regresó. Una y otra vez. La siguiente semana, apareció en el restaurante. Pidió específicamente que yo lo atendiera. Esta vez no se burló de mí. En lugar de eso, me hizo preguntas. ¿De dónde era? ¿Tenía familia? ¿Cuánto tiempo había trabajado ahí? Respondí brevemente, profesionalmente. No quería darle munición. Pero él persistía, con esa curiosidad genuina que hacía difícil mantener las barreras. La semana siguiente, regresó nuevamente. Esta vez me preguntó sobre Sofía. ¿Cómo sabía sobre ella? No lo sé. Probablemente había investigado. La idea debería haberme asustado, pero en lugar de eso me hizo enojar. ¿Por qué investiga sobre mí? Le pregunté directamente cuando le servía su whisky habitual. ¿Por qué me intrigas?
Nadie me habla como tú lo hiciste. Nadie me toca como tú lo hiciste. Y sigues aquí, sin miedo, cuando deberías estar aterrada. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades más importantes que el miedo. Mi hermana necesita terminar la universidad. Necesita convertirse en doctora. Y si tengo que servir al hombre de la mafia para lograrlo, lo haré. Con o sin miedo. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez. O reconocimiento. Lealtad familiar. Eso lo entiendo. Pasaron semanas. Leo se convirtió en un cliente regular. Siempre mi mesa. Siempre con preguntas. Siempre dejando propinas ridículamente grandes que me hacían sentir incómoda pero que necesitaba desesperadamente. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a hablar. Conversaciones reales. Sobre la vida, sobre familia, sobre responsabilidad y poder. Descubrí que Leo no era solo un mafioso sin alma. Tenía hermanos menores a los que había criado después de que sus padres murieran. Había construido su imperio desde cero, desde las calles, usando cualquier medio necesario. Su vida había sido una serie de decisiones difíciles, de supervivencia. No lo justificaba. No podía. Pero empezaba a entenderlo. Y él también me entendía a mí. Veía mi cansancio, mi determinación, mi sacrificio. Y por alguna razón, lo respetaba. Pero todo cambió una noche, 2 meses después de nuestro primer encuentro. Estaba terminando mi turno cuando Leo entró. Pero esta vez era diferente. Estaba solo, sin sus asociados. Y había urgencia en sus movimientos. Clara, necesito hablar contigo. Afuera. Mi corazón se aceleró. Nada bueno venía de estas conversaciones urgentes. Lo seguí afuera, al callejón detrás del restaurante. Se giró hacia mí, y por primera vez, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Tu hermana. Sofía. ¿Dónde está ahora? ¿Qué? ¿Por qué? Responde. Su tono me asustó. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Debería estar en casa. Estudiando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llámala. Ahora. Marqué su número. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Buzón de voz. Mi sangre se enfrió. No contesta. Leo, ¿qué está pasando? Tengo enemigos. Clara. Gente que quiere lastimarme. Y ahora saben sobre ti. Sobre Sofía. Recibí información hace 1 hora de que planean usarla como palanca contra mí. El mundo se detuvo. No podía respirar. ¿Qué? No, no, no. Sofía no tiene nada que ver con esto. Ella ni siquiera sabe sobre ti, sobre lo que haces, sobre... No importa. Te he estado visitando. Te he estado dando dinero. Eso es suficiente para ellos. Vamos. Ahora. Leo ya estaba moviéndose hacia su auto. Corrí detrás de él, mi mente girando. Sofía. Mi bebé hermana. En peligro por mi culpa. Por mi asociación involuntaria con este hombre. Llegamos a nuestro apartamento en 10 minutos que se sintieron como horas. Leo condujo como un loco, ignorando semáforos rojos, pasando autos. Y yo solo podía pensar en Sofía. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. No solo sin llave. Abierta de par en par. Corrí adentro, gritando su nombre. Sofía. Sofía. El apartamento estaba destrozado. Muebles volcados. Libros por todas partes. Señales de lucha. Y en la mesa de la cocina, una nota. Leo la leyó primero, su mandíbula apretándose. ¿Qué dice? Déjame verla. Me la entregó. La leí con manos temblorosas. Torres, tenemos a la chica. Si quieres verla viva, sabes lo que tienes que hacer. Entrega el territorio del norte. Tienes 48 horas. Mis piernas cedieron. Me derrumbé en el suelo, la nota cayendo de mis dedos sin fuerza. Sofía. Mi Sofía. La única familia que me quedaba. Secuestrada. Por mi culpa. Leo se arrodilló frente a mí. Clara, escúchame. La vamos a recuperar. Levanté la vista, las lágrimas nublando mi visión. ¿Cómo? Quieren territorio. Poder. ¿Qué puedes hacer?
Lo que sea necesario. Clara, esto es mi culpa. Te involucré en mi mundo. Y voy a arreglarlo. Pero algo en su tono me dijo que arreglarlo significaba algo peligroso. Algo que podría costarle todo. No. No vas a entregar tu territorio. No vas a sacrificar todo lo que has construido por ti. ¿Por Sofía? Clara, en estos meses, me has mostrado algo que había olvidado. Que hay cosas más importantes que el poder. Que hay personas que valen la pena proteger. Sofía es inocente en todo esto. Y tú eres valiente y leal y no mereces que tu vida se destruya por mi culpa. Sus palabras me golpearon. Este hombre peligroso, este jefe de la mafia que controlaba media ciudad, estaba dispuesto a sacrificar su imperio por nosotras. Las siguientes 48 horas fueron las peores de mi vida. Leo trabajó incansablemente, usando todos sus contactos, toda su red, para encontrar dónde tenían a Sofía. Yo permanecí en su apartamento seguro, incapaz de dormir, incapaz de comer, solo esperando. Cada hora que pasaba sin noticias me destrozaba un poco más. Imaginaba lo peor. Sofía asustada, herida, llamándome. Y yo sin poder hacer nada. Leo regresaba periódicamente con actualizaciones. Sus enemigos, un grupo rival llamado Los Serpientes, la tenían en algún lugar del distrito industrial. Pero el lugar estaba fortificado. Entrar significaba guerra. Y guerra significaba bajas. Posiblemente incluyendo a Sofía. En el segundo día, cuando quedaban solo 12 horas, Leo se sentó frente a mí. Se veía agotado, derrotado de una manera que nunca lo había visto. Clara, hay una manera. Puedo darles el territorio. Sofía sale ilesa. ¿Pero qué? Pero pierdo mi poder. Mi influencia. Todo por lo que he trabajado. Y mis hermanos, la gente que depende de mí, quedan vulnerables. Los serpientes no van a detenerse con el territorio norte. Van a querer más. Y yo no podré proteger a nadie. La elección era imposible. La vida de mi hermana contra la seguridad de docenas de otras personas. El presente contra el futuro. ¿Qué opción hay? ¿Qué otra opción tenemos? Leo me miró, y en sus ojos vi algo que me hizo contener la respiración. Una operación de rescate. Rápida, quirúrgica. Pero arriesgada. Muy arriesgada. Podríamos perderla. O podríamos salvarla. Tal vez. Si tenemos suerte. Si todo sale perfectamente. Si no cometemos ni un solo error. Cerré los ojos. Sofía era valiente. Era fuerte. Y merecía que lucháramos por ella con todo lo que teníamos. Hazlo. Tráela de vuelta. Leo asintió. Se puso de pie para irse, pero lo detuve. Voy contigo. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Es mi hermana. Mi responsabilidad. Si algo sale mal, necesito estar ahí. Por favor. Vio la determinación en mis ojos. Suspiró. Te quedas en el auto. Cuando la saquemos, tú la cuidas. Pero no entras al edificio. ¿Entendido? Asentí. Era más de lo que esperaba que aceptara. El plan era simple en teoría, complejo en ejecución. El equipo de Leo, 12 hombres entrenados, entraría por 3 puntos simultáneamente. Neutralizarían a los guardias, localizarían a Sofía, y saldrían en menos de 10 minutos. En teoría. Llegamos al distrito industrial a las 3 de la mañana. El edificio donde tenían a Sofía era una vieja fábrica abandonada, perfecta para actividades ilegales. Oscura, aislada, fácil de defender. Me quedé en el auto con uno de los hombres de Leo, mirando a través de la ventana mientras el equipo se movía hacia el edificio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Los primeros 5 minutos fueron silencio. Luego, escuché el primer disparo. Mi sangre se congeló. Más disparos. Gritos. El sonido de explosión. Algo había salido mal. El guardia que estaba conmigo habló urgentemente por su radio. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Le pregunté frenéticamente, pero él me ignoró, escuchando las voces distorsionadas en el radio. Finalmente habló, su rostro pálido. Había más guardias de los que pensábamos. El jefe dice que se retiren. ¿Qué? No. No pueden retirarse.
Sofía está ahí dentro. Señorita, si no se retiran ahora, todos mueren. Incluyendo al jefe. Incluyendo su hermana. No podía aceptarlo. No podía perderla. No así. Sin pensar, abrí la puerta del auto y corrí hacia el edificio. Señorita. Vuelva. Pero no me detuve. No podía. Sofía me necesitaba. Entré al edificio por una puerta lateral que uno de los hombres de Leo había forzado. Adentro era caos. Humo, gritos, el olor a pólvora. Seguí el sonido de los disparos, mi instinto de supervivencia gritándome que corriera en la dirección opuesta. Pero seguí adelante. Encontré a Leo en el segundo piso, detrás de una columna, intercambiando disparos con varios hombres. Me vio y su rostro se transformó en shock y furia. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Buscar a mi hermana. ¿Dónde está? Tercer piso. Pero Clara, tienes que salir. Ahora. Una bala impactó la columna cerca de mi cabeza. Leo me empujó detrás de la cobertura. No me voy sin ella. Me miró, frustración y algo más en sus ojos. Admiración, tal vez. O resignación. Entonces mantente detrás de mí. No hagas ninguna estupidez más allá de lo que ya hiciste. Juntos, avanzamos hacia las escaleras. Dos de los hombres de Leo nos cubrieron, creando una distracción mientras corríamos. Subimos las escaleras, esquivando balas, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. En el tercer piso, encontramos una puerta reforzada. Leo la pateó, una vez, dos veces. En el tercer intento, cedió. Y ahí estaba Sofía. Atada a una silla, un ojo morado, labio partido, pero viva. ¡Viva! ¡Clara! Corrí hacia ella, mis dedos torpemente desatando las cuerdas. Lágrimas corrían por mi rostro. Estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a sacarte. Pero entonces escuché la voz detrás de nosotros. ¡Qué conmovedor! Me giré. En la puerta estaba parado un hombre que nunca había visto, con un arma apuntando directamente a Leo. Torres. Finalmente. Pensé que enviarías a tus hombres, pero viniste tú mismo. ¡Qué valiente! ¡Oh, qué estúpido! Leo levantó su arma, pero el hombre negó con la cabeza. No lo hagas. Tengo 20 hombres en este edificio. Tú tienes que, 10. Y la mayoría están heridos o muertos. Baja el arma. Leo no se movió. El hombre suspiró. Está bien. Entonces tal vez esto te motive. Movió su arma. Ahora apuntaba a mí. Baja tu arma, o la chica muere. El tiempo se detuvo. Vi la indecisión en los ojos de Leo. La calculación. Las opciones pasando por su mente a velocidad de luz. Y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Me lancé hacia adelante, no lejos del hombre, sino hacia Leo. Agarré su arma, la giré, y disparé. No apunté a matar. Solo a incapacitar. La bala golpeó el hombro del hombre, haciéndolo retroceder, su arma cayendo. Leo reaccionó instantáneamente, neutralizando al hombre antes de que pudiera recuperarse. Luego se volvió hacia mí, shock en su rostro. ¿Acabas de? Sácanos de aquí, fue toda la respuesta que di. Terminé de desatar a Sofía, la ayudé a ponerse de pie. La salida fue un borrón de adrenalina. Leo gritando órdenes por su radio. Sus hombres cubriendo nuestra retirada. Sofía apoyándose en mí mientras corríamos. El sonido de sirenas de policía acercándose. Llegamos a los autos justo cuando las primeras patrullas giraban la esquina. Los hombres de Leo se dispersaron en diferentes direcciones. Nosotros fuimos en otra. En el asiento trasero, sostenía a Sofía mientras ella lloraba en mi hombro. Estaba viva. Golpeada, asustada, pero viva. Lo logramos. Pero las consecuencias estaban lejos de terminar. Los días siguientes fueron caóticos. La policía investigaba el tiroteo en la fábrica. Los serpientes estaban furiosos, jurando venganza. Y yo estaba atrapada en medio, una civil que se había involucrado en una guerra de mafia. Leo me mantuvo a Sofía y a mí en una casa segura. Estábamos protegidas, pero también prisioneras de cierta manera. No podíamos volver a nuestro apartamento. No podíamos volver a nuestras vidas normales. Sofía,
Después de recuperarse físicamente, estaba diferente. Más callada. Más consciente de las realidades oscuras del mundo. La culpa me consumía por haberla expuesto a esto. Una semana después del rescate, Leo vino a la casa segura. Se veía cansado, mayor de alguna manera. Necesito hablar contigo. A solas. Salimos al jardín trasero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. He tomado una decisión. Los serpientes quieren guerra. Puedo dársela. Pero significaría más violencia, más sangre. Y eventualmente, más personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Esperé, sabiendo que había más. O puedo negociar. Darles parte del territorio. No todo, pero suficiente para satisfacerlos. Por ahora. ¿Y qué has decidido? Quiero negociar. Quiero paz. Por primera vez en mi vida, Clara, quiero algo más que poder. Y eso es gracias a ti. Su confesión me dejó sin palabras. Este hombre que controlaba un imperio criminal estaba eligiendo la paz. Por mí. Por Sofía. Por la posibilidad de algo diferente. Pero hay condiciones. Los serpientes quieren garantías. Y me han pedido algo específico. ¿Qué? Una reunión cara a cara. Neutral. Pública. En el mismo restaurante donde nos conocimos. Y quieren que tú estés presente. Yo. ¿Por qué? Porque eres la única persona que me agarró por el cuello y vivió para contarlo. Eres la única persona que me hizo cambiar de opinión. Quieren ver a la mujer que domó a Leo Torres. La ironía no se me escapó. El momento que pensé que destruiría mi vida se había convertido en la clave para posiblemente salvarla. Está bien. Lo haré. La reunión se programó para el viernes siguiente. El Estrella Dorada, cerrado para eventos privados. Territorio neutral. Máxima seguridad. Cuando llegó el día, me puse el mismo uniforme de mesera que había usado la noche en que todo comenzó. Era simbólico, supuse. Un recordatorio de dónde empezamos. El restaurante se sentía diferente, vacío. Sin los clientes habituales, sin la música de fondo, solo el silencio tenso de hombres peligrosos esperando. Los serpientes llegaron primero. Su líder, un hombre llamado Vicente Ruiz, era más joven de lo que esperaba. Tal vez 35, con cicatrices que contaban historias que prefería no conocer. Leo llegó exactamente a tiempo. Se sentaron en lados opuestos de la misma mesa donde todo había comenzado. Y yo, absurdamente, estaba parada entre ellos, libreta en mano. Vicente me miró con curiosidad. Así que tú eres la famosa Clara. He escuchado las historias. Pensé que eran exageradas. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro. ¿De verdad agarraste a Torres por el cuello? Miré a Leo, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Luego miré de vuelta a Vicente. Sí. Y lo haría de nuevo si fuera necesario. Vicente se rió, una risa genuina que rompió parte de la tensión en la habitación. Me agrada. Está bien, Torres. Hablemos de negocios. La negociación duró horas. Yo permanecí cerca, sirviendo bebidas, escuchando pero sin participar. Era extraño estar en medio de este mundo, pero también de alguna manera liberador. Ya no era invisible. Ya no era insignificante. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Leo cedería el territorio norte, pero mantendría el control de las operaciones del sur. Los serpientes tendrían lo que querían sin más derramamiento de sangre. Por ahora. Cuando Vicente se preparaba para irse, me miró una última vez. Clara Fernández. Cuida de Torres. Es diferente desde que te conoció. Más humano. En nuestro mundo, eso puede ser debilidad o fuerza. Espero, por tu bien, que sea fuerza. Cuando finalmente nos quedamos solos, Leo y yo, el silencio se sintió pesado con todo lo que había pasado. ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo a mi vida anterior? ¿Pretendo que nada de esto pasó? Le pregunté. Leo se acercó, sus ojos serios. No puedes volver a tu vida anterior. No después de esto. Pero puedes construir algo nuevo. Algo mejor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que formes parte de mi vida. No como mesera. No como protegida. Como igual. Como socia. Como algo más, si tú quieres.
Mi corazón se aceleró. Esto era más de lo que esperaba. Más de lo que sabía cómo manejar. Leo, tu mundo es peligroso. Lo que le pasó a Sofía nunca volverá a pasar. Te lo prometo. He hecho cambios, Clara. Estoy saliendo del lado más oscuro del negocio. Legitimando mis operaciones. No será de la noche a la mañana, pero estoy trabajando en ello. Por ti. Por Sofía. Por la posibilidad de algo mejor. Veía la sinceridad en sus ojos. Y me di cuenta de que yo también había cambiado. Ya no era la mesera ingenua que creía que el mundo era justo. Era alguien que había visto la oscuridad y había elegido luchar contra ella. Alguien que había encontrado fuerza que no sabía que tenía. Necesito tiempo. Para procesar todo esto. Para hablar con Sofía. Para decidir qué quiero realmente. Leo asintió. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré esperando. Pasaron 3 meses. 3 meses de terapia para Sofía y para mí. 3 meses de reconstruir nuestra vida, pero de manera diferente. 3 meses de Leo manteniendo su distancia pero dejándome saber que estaba ahí si lo necesitaba. Sofía regresó a la universidad. Más fuerte, más enfocada. Decía que la experiencia le había dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. Y yo descubrí algo sobre mí misma. Que era valiente. Que era fuerte. Que merecía más de lo que me había estado conformando. Leo cumplió sus promesas. Investigué discretamente, usando contactos que no sabía que tenía hasta que empecé a hacer preguntas. Estaba legitimando sus negocios. Lentamente, pero de verdad. Invirtiendo en empresas legales, distanciándose de las operaciones criminales. Y finalmente, tomé mi decisión. Regresé a la Estrella Dorada una noche. No como mesera, sino como cliente. Leo estaba ahí, en la misma mesa donde nos habíamos conocido, como si hubiera sabido que vendría. Me senté frente a él. Tengo condiciones. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Por supuesto que las tienes. Primero, Sofía termina la universidad. Sin interrupciones, sin amenazas, sin nada que la distraiga de sus estudios. Segundo, sales completamente del negocio criminal en 2 años. No 5, no 10. 2. Tercero, nunca, jamás, me mientes. Sobre nada. Cuarto, si en algún momento siento que estoy en peligro o que Sofía está en peligro por tu causa, me voy. Y no hay segundas oportunidades. Leo escuchó cada palabra con atención. Cuando terminé, asintió lentamente. Acepto. Todo. ¿Algo más? Sí. Quiero un trabajo real. En uno de tus negocios legítimos. Con salario justo, beneficios, y la posibilidad de crecimiento basado en mi propio mérito, no en nuestra relación. ¿Qué tipo de trabajo? Administración. Gestión. He aprendido mucho sobre leer a las personas, sobre manejar situaciones difíciles, sobre mantener la calma bajo presión. Quiero usar esas habilidades. Leo sonrió, esta vez más ampliamente. Tengo el lugar perfecto. Estoy abriendo una consultoría de seguridad. Completamente legal. Ayudando a empresas a proteger sus activos, entrenar a su personal. Necesito a alguien fuerte, inteligente, que no se asuste fácilmente. Alguien que pueda agarrar a las personas por el cuello cuando sea necesario, metafóricamente hablando. No pude evitarlo. Me reí. La primera risa real en meses. Está bien. Acepto. Leo extendió su mano. La tomé, y en ese apretón de mano sentí el peso de todo lo que había pasado, todo lo que habíamos sobrevivido, y la promesa de lo que podríamos construir juntos. Eso fue hace 1 año. Hoy, Sofía está en su último año de medicina. Es la mejor de su clase. Ha comenzado a especializarse en trauma, diciendo que su experiencia le dio comprensión única del dolor y la recuperación. Yo dirijo la división de capacitación de la consultoría de seguridad de Leo. Trabajo con equipos corporativos, enseñándoles cómo identificar amenazas, cómo mantener la calma en crisis, cómo protegerse sin recurrir a la violencia cuando sea posible. Es irónico, supongo. La mesera que una vez fue invisible ahora enseña a las personas cómo ver lo que otros pasan por alto. Leo está cumpliendo su promesa. El mes pasado, cerró la última de sus operaciones ilegales.
Fue difícil, requirió negociaciones complicadas, algunos riesgos. Pero lo hizo. Por nosotros. Por el futuro que estamos construyendo. Nuestra relación es complicada. No es el romance de cuento de hadas que algunas personas imaginan. Tenemos discusiones. Tenemos dudas. Tenemos momentos en que el peso de su pasado parece demasiado pesado para cargar. Pero también tenemos algo real. Respeto. Confianza. La comprensión de que ambos hemos cambiado, que ambos seguimos cambiando, y que estamos eligiendo hacerlo juntos. A veces, cuando estamos en el Estrella Dorada para una cena tranquila, Leo me mira y sonríe. ¿Recuerdas cuando me agarraste por el cuello? Me pregunta. Y yo sonrío de vuelta. ¿Cómo olvidarlo? Fue el mejor error de mi vida. Porque no fue un error. Fue el momento en que decidí que merecía respeto. Que merecía ser vista. Que merecía defender mi dignidad, sin importar las consecuencias. Y eso cambió todo. Entonces, para todos los que están escuchando, les dejo con esto. Nunca subestimen su propio valor. Nunca acepten ser tratados como menos de lo que son. Y si alguien intenta hacerlos sentir pequeños, invisibles, insignificantes, recuerden que tienen el poder de cambiar la narrativa. A veces solo toma un momento de valentía. Un momento de decir basta. Un momento de agarrar metafóricamente a tus demonios por el cuello y decirles que no tienen poder sobre ti. Mi nombre es Clara Fernández. Fui mesera. Fui invisible. Fui subestimada. Pero ahora soy fuerte. Soy vista. Soy respetada. Y todo comenzó el día que un hombre poderoso aprendió que no todos pueden ser intimidados. El día que me atreví a defender mi dignidad. El día que agarré a Leo Torres por el cuello. Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, por favor denle like a este vídeo, suscríbanse al canal, y compártanlo con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Déjenme en los comentarios qué parte de la historia les impactó más, o si tienen su propia historia de valentía que quieran compartir. Y recuerden, nunca dejen que nadie los haga sentir pequeños. Nunca acepten menos respeto del que merecen. Y si alguien se atreve a subestimarlos, muéstrenles exactamente de qué están hechos. Porque todos merecemos ser vistos. Todos merecemos ser respetados. Todos merecemos nuestra propia historia de transformación. Esta fue la mía. ¿Cuál será la tuya? Hasta la próxima historia. Cuídense mucho.